Pues en esta tarde del Sábado Santo vemos ya la cruz de guía que avanza por la plaza de San Juan de Dios con esos chicas vestidas de Federica, en este caso, de servidoras, acompañando y anunciando con luz la llegada de los hermanos y de la cofradía por la calle Nueva, que avanza ya la urna del Santo Entierro. Y mucha representación, vemos además Miguel Ángel, Natanael, como además en la cofradía cada año pues cuida también e invita a todas las autoridades y representaciones de asociaciones que deben ir en este cortejo. Como comentaba antes, de una época en que iba todo, de todas las corporaciones que había en Cádiz, hasta un decaimiento que hubo, podemos hablar en torno a hace 10, 12 años y demás. Poco a poco, bueno, se ha intentado ir recuperando ese carácter de representación de la ciudad en el luto, en el día, digamos, más triste del año para los católicos, ¿no? Y es verdad que ya del año pasado a este año se ha notado un incremento muy importante. Primero de las cofradías, que son las que realmente tienen, digamos, más compromiso en el buen sentido de la palabra, o sea, más coherencia de participar en este cortejo, y por otro lado de otras entidades. Antes de venir hacia acá, hacia SED, paso por Santa Cruz, bueno, para saludar a los hermanos y demás, y me consta la representación pues de algunas entidades que quizás puedan ser más extrañas, como ahora mismo están viendo las pantallas, de la Orden del Santo Sepulcro, que bueno, que puesto que tienen delegados en la provincia, pues acuden a una procesión que es la natural para ellos, como es la del Santo Entierro. También he visto al presidente de la Audiencia Provincial, a don Manuel Estrella, al delegado de Gobierno, al delegado de Defensa. Por eso comentaba antes que este año no solamente tenemos presencia de escolta de reservistas, sino también de militares en activo, ¿vale? También he visto representación del Colegio de Abogados con Baturone, que está en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. También he visto un diputado autonómico, a Juan de Dios Sánchez López, en la representación, que iba con las autoridades civiles. Y bueno, y sí se ha mantenido la presencia, aunque sea simbólica, de la corporación municipal, con los maceros y los clarineros con la ropa de luto del ayuntamiento de la ciudad. Entiendo. Pues seguíamos, queremos que nos siga contando Ángel Guisado esas representaciones que tiene la Cofradía del Santo Entierro, que hay que darle la importancia que tienen y el lugar que tienen dentro de este día tan importante. Pues sí, como está comentando, bueno, algunas de las probablemente me deje más representaciones porque bueno, no he estado en la sacristía, que es donde se van agrupando todas las representaciones y se le va haciendo el llamamiento y demás, porque tenía que venir hacia acá. Ahora también estaba el pregonero de este año, de la Semana Santa del 2019, que me he olvidado y que ahora lo he visto hace un poco en las imágenes. Es decir, la Junta de Gobierno que ha entrado no hace ni un año en la cofradía de la Soledad de Santo Entierro, representada por Fernando Díaz, compañero vuestro en los medios. Una de las cosas que llevaba en su propuesta o en su candidatura precisamente era la de recuperar ese sabor clásico, añejo, como decía Miguel, esas cosas antiguas que bueno, que le daban, no solo que le daban identidad
a la cofradía, sino identidad también a lo que es la Semana Santa de la ciudad en su conjunto. Muchas veces pensamos que lo que hace cada una cofradía solamente le afecta a ellos, y creo que es un error. Es decir, lo que hace cada cofradía afecta a todas por igual en cuanto estamos mostrando una parte de la ciudad, más allá de creencias o no creencias, quiero insistir en ello, sino como un acto que tiene mucho de cultural, de artístico, hasta diría de sensorial, ¿no? Es la primavera en la ciudad, son nuestras costumbres, son tradiciones, algunos pueden verse más comprometidos con ellas o menos, pero para todos es un espectáculo en el buen sentido de la palabra y un punto de encuentro de toda la ciudad. Y Ángel, ¿se queda el Santo Entierro en el sábado? No hay debate sobre eso, ¿no? Estaba saliente el viernes por la noche, el Santo Entierro tiene su día como sábado. A ver, esta es otra de las... Esto yo creo que casi tiene el mismo tamaño de polémica que lo de la carrera oficial, en un sentido o en otro. Vamos a ver. Y digo mi opinión como Ángel Guisado, no como opinión de la cofradía ni nada de eso. El horario de la procesión tiene un inconveniente, y es que tiene que recogerse siempre cumpliendo un tiempo muy precipitado, que es la de la preparación de la vigilia pascual. Entonces hay quien ve, a veces por el estado eclesiástico, otras veces por los propios cofrades, si no sería mejor o pasarla incluso un sábado por la mañana, cosa que bueno, comercialmente no se ve por el resto de la ciudad, que significaría mucha incomodidad y demás, o la del Viernes Santo como se hizo en otros años. Yo entiendo que la hora que tiene ahora mismo es una hora correcta, es decir, litúrgicamente no hay ningún problema, siempre y cuando se recoja una hora prudente para poder preparar la vigilia pascual, puesto que el sábado, hasta la vigilia de la noche y hasta evidentemente que celebremos la Pascua y demás, es día de luto. Antes incluso las banderas estaban a media asta. Efectivamente. Y el hecho de que sea el cortejo, que bueno, un cortejo fúnebre no tiene por qué ser de noche, pero que el cortejo sea por el día y que no tenga tanto recogimiento, a lo mejor eso, bueno, no sé si... Hombre, entiendo que el recogimiento es que es el momento que estamos viviendo, es decir, vamos a ver, los dos momentos... La oscuridad no da más recogimiento. No, yo entiendo que no, precisamente, hombre, vamos a ver, quizás la más significativa de recogimiento y demás, bueno, pues son las cofradías que se llaman de negro, y en el Viernes Santo pues hablamos lógicamente de Buena Muerte, ¿no? Es oscura, todo de negro, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que el recogimiento es algo que lo produce no solamente la cofradía, también lo produce quien está en la calle, quien lo está viendo, lo que es el aspecto de la ciudad, el día gris. Es decir, es un día de pesar, de luto, que además no sé por qué, normalmente los sábados santos suelen ser días nublados. Sí, es verdad. Sí. Hombre, también tiene su lógica por el cambio de luna y demás, que siempre hay más nubosidad y demás, ¿no? Pero bueno, realmente vemos que el problema quizás del sábado sea la falta de gente, es decir, viendo la procesión. Porque por el recogimiento, no, por el momento en que estamos viviendo en progreso de la pasión y muerte, no, es correcto. O sea, que sea el sábado es correcto porque, bueno, desde ayer a la hora nona hasta la resurrección estamos hablando de Jesucristo sepultado y su madre sola llorando la muerte del hijo, ¿no? Entonces, yo no veo un problema ni de horario, ni de día de mezclarse con el viernes, que hay otras procesiones, con bandas, sin banda y demás. Creo que está bien donde está. Quizás otra cosa puede ser el horario. Que no sé si precisamente por tener ese condicionante lógico de entrar antes de la vigilia, tener que recoger rápido y demás, sea el más propicio para que se acerquen más personas a verla. Quizás el debate sea ese, más la hora que el día. Yo también me sumo a esa percepción que tiene Ángel de que el día está bien elegido y que creo que la procesión está bien en el Sábado Santo. El tema del horario, y a lo mejor esto que voy a decir suena un poco a locura, pero yo creo que se podría solventar... ¿Por la mañana? No, por la mañana no. Yo es que considero que al ser una única procesión, yo no le veo sentido, y después de todas las vueltas que tiene que dar, que haga la carrera oficial. Yo creo que a lo mejor debería de ser una procesión que vaya por libre y no debería de por qué tener que hacer toda la carrera oficial, porque realmente estamos viendo las imágenes. La carrera oficial es lo que ahora mismo está más vacío.
porque son las horas más tempranas del día. Si esta procesión saliese en un horario más cercano, en torno a las 6 de la tarde o algo así, y hiciese un recorrido más corto y en puntos más selectos, yo creo que la afluencia de público sería mayor. Más por la feligresía, ¿no? De Más la por zona del feligresía, Pópulo. O no sé, realmente no sé qué recorrido debería de tener, eso la verdad que no soy yo quien debe de decirlo, pero que no le veo sentido al ser una única cofradía en el día y al ser esa procesión del Santo Entierro, que para mí es como un hito de la ciudad, que tenga que hacer lo que hacen el resto. No sé, es una percepción personal, vamos. Pues vemos ahora mismo la imagen de Jesús yacente. Hablábamos antes de que en esa promo de esta casa que se ha realizado este año en la parroquia de Santa Cruz podemos ver los detalles del Señor, y ahora escuchamos de nuevo un motete que acompaña el camino del Señor. Pues avanza por la plaza de San Juan de Dios la urna y vemos ese bastón, Ángel, que además tú conoces muy bien. El bastón, ese no es el bastón de Cayetano del Toro, ¿no? En este caso. No, según me comentaban, es el bastón que normalmente lleva en los últimos años de los caballeros hospitalarios. Efectivamente, es decir, cierto que... En el 2015 sí se hizo un recuerdo especial a Cayetano del Toro, porque fue nombrado protector nato y vitalicio de la cofradía, y se solicitó en esa ocasión el bastón de alcalde de Cayetano del Toro, tanto en su condición de alcalde como de protector nato de la cofradía. También me consta que hay ciertas cosas que se quieren recuperar al respecto para años venideros. Hasta ahí puedo comentar sin que me riña la Junta de Gobierno. Y yo creo que a la procesión les favorece la luz del día, porque el tema de la urna de noche se perdería bastante. Entonces la luz natural creo que es algo que es bueno que se mantenga. Y se puede combinar de alguna forma con unas horas un poco más cercanas al anochecer.
Es curioso y sigo rescatando a lo mejor anécdotas, pero bueno, creo que en parte me han traído por eso. La urna del Santo Entierro fue la primera a la que se le incorporó luz eléctrica en la ciudad de Cádiz. Es decir, ese fue uno de los empeños de Cayetano del Toro que le pidió al arquitecto municipal de aquella época que viera la posibilidad de meterle luz eléctrica. Vamos a ver, hoy en día, cuando hablamos de luz eléctrica en los pasos, pues evidentemente nos puede dar cierta alergia, cierto... Bueno, Me recuerda la época de los focos. Hay cofradías que siguen usando focos de todas formas, o sea que tampoco es algo que nos deba extrañar. Pero en su momento era el no va más de la tecnología y del atractivo para poner en la calle algo que atraía a gente de toda la provincia, incluso de Sevilla, para venir a verla. Y fue precisamente la urna de Santo Entierro de noche con luz eléctrica la que que le reclamó la atención y mucha tinta en la prensa comentando aquel suceso. Pero luz eléctrica en los faroles. No, alrededor también. Hay fotos además de aquello y en la exposición que se organizó de Cayetano del Toro, Ángel, venían esos recuerdos de donde Cayetano del Toro estuvo presente, esas cofradías donde estaba presente, y se veía perfectamente Santo Entierro. Una de las fotos era en Fray Félix, además, si no recuerdo mal, totalmente iluminado, o sea, con perdón, pero parecía una feria en lugar de la urna del Santo Entierro. Por eso digo, decir, bueno, los tiempos cambian, la moda es bueno, pero claro, en aquel momento era el no va más tecnológico y de poder, digamos, de la ciudad para poner en la calle el último adelanto y lo que más podía resaltar en ese momento el culto, igual que se empezó a poner la iluminación eléctrica en los cultos, en los retablos mayores y demás. Ahí se mantiene todavía dentro de las iglesias, ahí sí se ha mantenido, ahí no se ha respetado lo que es la luz de las velas en el interior de las iglesias, quiero decir. Ahí no se ha dado marcha atrás, como a lo mejor sí en la calle. Hombre, a ver, es que la realidad... No solo la iglesia, el resto de edificios, instituciones que tienen una lámpara y se han adaptado, claro. Vemos las lámparas del ayuntamiento, por ejemplo, también. Ahí te influye también otra cuestión, que la ley te obliga a que haya una iluminación mínima en ciertos lugares de pública concurrencia, que es como están catalogados ese tipo de edificios. Yo creo que Ángel un poco lo comentaba antes, que la Semana Santa es algo diferente porque al final es una cuestión identitaria, una cuestión de tradiciones, y que dentro de lo que cabe debe de ir como un poco de manera anacrónica al devenir del tiempo. Pero sí es verdad que en edificios grandes es que es inevitable porque la ley te lo exige, vamos. Aparte está la propia conservación y mantenimiento del edificio, de las imágenes y demás. Es decir, hombre, es verdad que la luz de las velas da un encanto, una intimidad que no la da la luz eléctrica. Pero también es verdad que la luz eléctrica hemos evolucionado lo suficiente como para tener luces cálidas, luces frías. Es decir, que te da unas posibilidades, y voy a hablar a lo mejor en términos de arte escénico, pero te da unas posibilidades que no existían antes y te permite reproducir esas atmósferas de recogimiento y demás. Y sobre todo que el edificio va a ver bastante complicado es mantener las iglesias. Actualmente no va a tener... Yo lo decía por la transformación, no porque se usen, sino por la transformación, por transformar elementos que antes soportaban velas a otros que tienen ahora y que se han transformado y se han adaptado, se le ha medido su cable, se le ha puesto su casquillo y mantiene la misma estética, pero con su bombilla de vela, además, con forma de vela. Vamos a ver, si aquí se conjuga en una procesión o en una cofradía, en unos cultos internos, ¿no? Se conjugan elementos muy diferentes. Empezamos por la propia talla, es decir, ¿las tallas son realistas? No son realistas. No son realistas. Estamos hablando de tallas que pueden tener, pues bueno, este año por ejemplo celebramos el 75 aniversario de la bendición de Nuestra Señora de los Dolores del Nazareno, es decir, bueno, son obras de arte en unos soportes que proceden de muchos siglos atrás, es decir, estamos hablando de una manera representada como era el barroco y demás. Evidentemente en el barroco ni se pensaba en luz eléctrica ni nada de eso. Todos los objetivos de iluminación, de realce y de puesta, digamos, en escena era a base de velas, espejos y juegos con las posibilidades tecnológicas que había en el momento.
Hoy afortunadamente tenemos otras posibilidades que nos pueden dar los mismos efectos siempre y cuando no nos lo expliquen. Esto en parte es como el truco del mago, ¿no? Es decir, sorpréndame pero no me digas cómo lo ha hecho, y mucho más segura, mucho más limpia, y yo creo que es beneficioso para todos. O sea, no todo, como decía antes Miguel y vosotros, no todo lo antiguo por el hecho de ser antiguo es bueno. Hay cosas antiguas que, bueno, que respondieron a una manera de entender de una época determinada y se han superado, ¿no? La cuestión está en tener esa visión, ese criterio y ese gusto en saber entender la idiosincrasia de cada cofradía, de, digamos, el carisma que puede tener esa cofradía, esa vocación y demás, y realmente aprovechar esa herencia que tenemos. Y nuevos materiales que van entrando también. A mí me sorprendió mucho, lo reconozco, el sobretecho de palio serigrafiado de... Bueno, la mayoría son serigrafiados, por claro. ejemplo, el de la Virgen de las Penas, el del Perdón, el de Servitas también es serigrafiado porque ya se cuidan hasta los últimos detalles. También lo decíamos, yo creo que además disponer un cortejo en la calle es como, bueno, poner una gran obra de teatro, por decirlo de alguna manera, donde hay un gran escenario que es la calle y que todo forma parte de, como actores de esa salida procesional. Hablábamos ayer, por ejemplo, del tema del acolitaje, ¿no? Que no deberían llevar esas dalmáticas porque, bueno, el acolitado tiene una formación y tiene una forma y una manera de ser, pero en este caso, en el caso de las cofradías, que yo, vamos, ni mucho menos estoy en contra de que los acólitos lleven en las dalmáticas, pero en teoría, oficialmente, no pueden lucirlas porque ninguno de los que están sirviendo de acólitos pues tiene ese acolitaje, tiene el acolitado, pero en este caso, pues en todas las cofradías, o la mayoría usan dalmáticas. En este caso, por ejemplo, no la vemos, ¿no? Están con el halo y con el roquete, pero lo usan un poco buscando esa estética, esa puesta en escena de una cofradía, que no que cuanto más insignia saque a la calle sea mejor, ni mucho menos, pero sí es verdad que cuanto más patrimonio pongamos en la calle, que tenga un sentido y le demos un carácter que englobe todo, vemos una cofradía en la calle que nos gusta muchísimo más. De hecho, hemos siempre alabado y hemos dado la enhorabuena, por ejemplo, al cortejo de Veracruz, un cortejo que tiene muchísimos detalles. Serán más o menos necesarios, ya eso no nos vamos a entrar, pero ver la cofradía de la calle es un lujo. Afligido, lo hablábamos el otro día también, una cofradía que, como decía yo, como hermana de la cofradía más que soy, ¿no? Si no hay cofradía, la saco de algún lado, o sea, si no hay insignia, ya me buscaré alguna para sacarla, pero realmente lo que se está poniendo en valor es el patrimonio que está en la hermandad, y estamos poniendo en la calle, pues eso, una especie de obra de teatro, por decirlo de alguna manera, donde no solo explicamos a través de las imágenes que van en los pasos esa catequesis plástica, que es lo que se pretende a través de la Semana Santa, sino también la disposición de un cortejo que a todos además tenemos que aprender de lo que hay. Por eso, bueno, se ven las monaguillas, que yo decía que en un principio la Iglesia no las permite. Sí es verdad que hay una acepción que las permite porque solamente es para momentos puntuales y como monaguillas, como vemos ahí ahora mismo, que llevan el alba y el roquete, pero no es nada más. Entonces, todo forma parte de, yo digo, como una gran obra de teatro lo que ponemos en la calle. Si realmente muchas de las cuestiones que planteamos no es tanto la corrección, no corrección y demás, sino quizás la explicación, que falta muchas veces. Y con el tema en concreto del acolitaje, es decir, si se explicara, y eso dentro de las propias cofradías, empezando por las propias cofradías, de explicar, bueno, esto es una excepción por tal. Entonces eso sería positivo para los propios hermanos, para las familias de los hermanos. Eso sería algo que se iría extendiendo y que todos iríamos comprendiendo y sabiendo, porque es cierto que muchas veces los cortejos, como decía Maite, bueno, pues por una serie de elementos y demás, que más allá de quedar bonito o no quedar bonito, no tiene un soporte o bien litúrgico o canónico, o incluso organizativo. Es decir, muchas veces en esa puesta en escena religiosa que se produce en una procesión, que recordemos que era una catequesis en la calle, o sea, ese es el origen
de las cofradías, necesita una explicación. Explicaciones que se han ido perdiendo con el tiempo. Muchas, hay ciertos elementos que persisten en los cortejos y muchas veces tú le preguntas a los hermanos que lo portan, que lo llevan, y no saben por qué lo llevan. También, ¿verdad? Eso es verdad. Sí, creo que sí hay una... Y es verdad que las cofradías en eso, en general, y desde el Consejo se está apoyando y se está insistiendo en mejorar la formación y demás, pues para darle una coherencia a lo que es ser integrante y pertenecer a una cofradía, que funcione durante todo el año, no solamente el día de la procesión, y luego que se entienda el significado de lo que se pone en la calle, sobre todo en cortejos que están aspirando cada vez a hacerlo mejor, a incluir más detalles, a distinguirse unas de otras y a ir incorporando elementos que vayan creando, digamos, esa identidad, ¿no? La Semana Santa está claro que como catequesis plástica pues se toma una serie de licencias Claro, dentro es lo que de... decía, que es eso, esas licencias que se toman Eso, las cofradías, dentro de ¿no? su manera de hacer las cosas, vamos, el simple hecho de cómo se representan a las imágenes, si lo analizamos desde un punto de vista racional no tendría mucho sentido. Pero bueno, es que ese es el origen de la Semana Santa y esa es su razón de ser. Pero de todas formas y antes Ángel más o menos lanzaba la idea, yo creo que considero que todo este tipo de elementos que se van añadiendo a las cofradías, que van componiendo lo que es una hermandad, es fundamental que haya una junta de gobierno que sepa hacia dónde quiere ir y que no dé bandazos y no tome decisiones a la ligera. Entonces, en este caso, pues apuntaba Ángel que ahora mismo en la Cofradía del Santo Entierro ha entrado una junta de gobierno que sí más o menos parece que tiene una idea clara y sabe dónde quiere ir. Pues eso para mí es tremendamente importante, porque yo creo que tanto las cosas buenas como las cosas malas que han ido pasando en las diferentes cofradías de la Semana Santa de Cádiz y bueno, y del resto de Semana Santa han sido en parte porque ha habido cofradías que tenían juntas de gobierno que sabían lo que querían hacer. Entonces yo considero que eso es lo más importante de todo, que haya juntas de gobierno que estén bien formadas y tengan una mentalidad que vaya acorde de las necesidades que tiene cada hermandad. En el caso de la Junta de Fernando Díaz, que estáis hablando ahora, en el Santo Entierro, una de las cosas que ha realizado tras desembarcar, por decirlo de alguna manera, en la cofradía, ha sido recuperar los cultos antiguos, ¿no? Esa Izquierda por igual. A la izquierda adelante. Venga, Juan Carlos, vámonos. Venga, Zapopita. Carlos Zapopita empujando, ¿eh? Venga, vámonos. Venga, seguimos andando. Más paso, Juan Carlos. Más paso, señores. Venga, Zapopita. Más paso, Juan Carlos. Más paso. Está a la izquierda adelante. Más a la izquierda adelante. Atento a la...
yo creo que es que esta marcha había que dejarla escuchar, ¿verdad? Enterita. Sí, además la marcha Margot, que está inspirada en ese pasaje de la ópera con el mismo nombre, el pasaje de noche del jueves al Viernes Santo, que compusiese Joaquín Turina, y que en este caso la adaptación que hemos escuchado es de Antonio Domínguez, músico de la banda de Tejera. Y existe otra adaptación que se toca menos, porque realmente yo creo que la única banda que lo toca es la Oliva de Saltera, que la adaptó José Manuel Bernal. Representación de columna, de Ceomo, hemos visto, antes creo que también he visto la representación de Afligido, como decíamos, es una, sí, ahí se ve esa representación de Afligido, por supuesto el Perdón de Medina Celi, que son las hermandades de la casa, Humildad y Paciencia de la, bueno, en este caso de la Virgen, de los hermanos que acompañan a la Virgen, de la Luz y Agua también, que es una hermandad que está en la casa provisionalmente durante parte de la Cuaresma, al final de la Cuaresma y la Semana Santa, Nazareno. Bueno, esa representación de la cofradía que, como bien decía Ángel antes, pues es una cofradía con una fuerte vinculación con la ciudad, por esa vinculación municipal. Yolanda el otro día recordaba que los funcionarios, una vez que entraban a formar parte del Ayuntamiento de Cádiz, inmediatamente pasaban a ser hermanos de la cofradía. Ella luce ahora mismo la medalla de la ciudad también en su pecho. Sí, sí. Ahí la lleva debajo del nombre de ella, de Soledad, vemos esa medalla. La representación, de todas formas, Ángel, de las distintas cofradías, me imagino que no está obligado por ningún tipo de estatuto ni nada, que es voluntaria y van quien quiere, la hermandad que quiere. Se invita, vamos a ver, si va el Consejo Local de Hermandades, y en este caso va el presidente Juan Carlos Jurado, porque repito, es que es el luto oficial de la ciudad. Entonces es la cofradía que aúna todas las demás cofradías conmemorando el entierro de Jesucristo y el acompañamiento de María de la Virgen María en su soledad, sin su hijo, ¿no? Entonces, por eso es algo que realmente es que tampoco necesita un acuerdo implícito, digamos, es que es que casi por lógica deben de ir. Sí me consta que se invita todos los años a todas, aunque no sea algo ni obligatorio ceremonialmente, ni hay un compromiso del Consejo Local de la Junta de Hermandades y Cofradías, sí se realiza una invitación expresa, y de hecho este año ha aumentado el número de cofradías que están presentes. Yo creo que si seguimos en esta progresión y en la manera también porque de actuar de esta Junta de Gobierno, creemos que esto irá aumentando y se llegará hasta que sea prácticamente el 100%, tanto hermandades de penitencia como de gloria, que también las hay, ¿eh? Estás hablando de esa representación de las cofradías, que Sí. porque el Santo Entierro, precisamente eso, lo que aúna, ¿no?, es a todas las hermandades, y nos ponemos en el caso de las glorias, porque las hermandades nunca faltan a la procesión de la patrona o a la procesión del Corpus Christi. Entonces, bueno, es una situación similar, no igual, pero en este caso durante la Semana Santa. Y es curioso como en la patrona y en el Corpus están todas las hermandades representadas, tanto de gloria como de penitencia, y en este caso, pues en la mayoría de las hermandades no están presentes, como tampoco lo están mañana en la salida del resucitado, que también se les invita por parte de la Archicofradía del Resucitado y de Columna, que están adhesionadas a ambas cofradías. También se invita a todas las cofradías, y la representación creo que es pues la de Columna y Eceomo. O sea, la representación, por supuesto, de Columna, Eceomo, Nazareno, que están además hermanadas, sí, esas cofradías. Alguna más, creo que de alrededor de la feligresía de San Antonio, y poco más. De ahí esa idea que tiene la cofradía de Columna de que la cofradía del Resucitado sea como tal una cofradía en la calle, que salgan sus hermanos con su hábito, aunque eso es un proyecto a largo plazo. Yo ahí sí considero que, igual que comentaba Ángel, la posibilidad de que el Santo Entierro saliese por la mañana, yo, o por lo menos así lo recuerdo de cuando era más pequeño, que el Resucitado para mí ha perdido bastante al pasarse por la tarde, porque por la mañana tenía como más sentido esa procesión. Lo que pasa que es verdad que no tenía ese carácter de cofradía propia. Ahí van todas. Recuerdo, si no me falla la memoria, que había un pontifical en la catedral y Sí, desde sí. ahí el Cristo iba en procesión hasta la parroquia de San Antonio. Creo recordar que ese día tenía antes otro carácter, otro tipo de ambiente que
hoy día se ha perdido y para mí es una pena, desde luego. En este mundo de las cofradías, distinguiendo cofradías de las celebraciones religiosas en sí, claro que hay elementos que se pueden mejorar, elementos que retroceden, elementos que a lo mejor hay que hacer una reflexión y darle otro enfoque. También es verdad que muchas veces se responde a lo que son cuestiones internas, ¿no? Es decir, si una cofradía en un determinado momento, por muy simbólica que sea o por muy significativa que sea su vocación y lo que representa, está pasando por problemas internos, pues bueno, eso luego se resiente en las invitaciones, en las participaciones de otras cofradías, en cierto desánimo, cierto decaimiento y demás. Pero bueno, son cuestiones cíclicas. Hablamos de hermandades y hablamos de cofradías con muchísimos años de historia, hasta la más reciente, ¿no? Es decir, este año también estamos celebrando el aniversario fundacional de Siete Palabras, la refundación de Descendimiento. Es decir, pues claro que los la Semana 10 Santa, años de Despojado también. claro, Sí, de la primera Bueno, salida porque procesional. También celebra el 150 aniversario. 125 aniversario de la 125, perdón, fundación. sí, perdón. Es decir, hablamos como en la era geológica, ¿no? Aquí un año no es nada, 2 años no es nada. Es decir, aquí empezamos a hablar de años y de costumbre y de tradición a partir de más números de años consecutivos. Y yo, por lo menos en lo que respecta a lo que estamos viendo hoy, a Soledad y Santo Entierro, yo soy optimista. Por lo que he visto, por lo que conozco, cómo se están haciendo las cosas, es muy poco tiempo, o sea, estamos hablando de menos de un año para intentar redirigir ciertas cosas, pero ya se van viendo los primeros pasos. Probablemente este año, en noviembre, los cultos, digamos, del mes de difuntos, que por lógica, aparte que todas las cofradías tienen su propia misa por los hermanos difuntos del año y demás, pues lógicamente la que por naturaleza aglutina a todos los difuntos y a todos los difuntos es la Hermandad de la Soledad y Santo Entierro. Es el Cristo yacente el que tiene que motivar a todos los cofrades a esa visita, a esa celebración por todos los difuntos de todas las cofradías. Y me consta que este año sí va a haber un esfuerzo respecto a eso. Es decir, pero claro, son pequeños pasos. Estamos hablando, en el caso de Soledad, de una Junta de Gobierno que ha tenido que reponerse a una situación económica que era complicada, a un cambio de local que ahora tienen la calle El Place Jesús Nazareno, ¿no? En la calle Jesús Nazareno, y un local para los pasos también, que ya deja de tenerlo donde los tenía, con mucha más comodidad. Es decir, cada esfuerzo, el trabajo siempre tiene recompensa, y en las cofradías no es algo que sea ajeno. Entonces, cada esfuerzo que en un momento puntual puede ser muy estresante, luego el beneficio intangible se va notando en una puesta en la calle más relajada, en que para las demás cofradías resulte también más cómodo y más atractivo participar de esos cultos. Es decir, que las propias iglesias, las propias parroquias, hablo ahora en general, párrocos, congregaciones religiosas y demás, también estén más cómodas y poco a poco todo se vaya integrando en un conjunto, que es lo que entiendo que debe ser cuando hablamos de hermandad y cofradía religiosa. Es decir, por encima de la cofradía a la que pertenezca cada uno, todos somos hermanos, ¿no? Pues veíamos antes el plano de la urna, esa urna de plata de ley, esos cristales parisinos. Vemos la representación también de Sentencia, que no lo hemos dicho antes, de la Hermandad del Miércoles Santo, que aunque no tenía partes de lluvia el Miércoles Santo, o preveía que no iba a caer ese chaparrón que le sorprendió a la cofradía en la plaza de San Juan de Dios, que fue muy, muy mala suerte lo que le sucedió, como también le pasó el jueves a Oración en el Huerto, que es muy mala suerte que el único chaparrón que cayó
en toda la noche le cayese a una cofradía además que está en un proceso de dorado del paso. La climatología juega estas malas pasadas y desde luego a estas dos cofradías se las jugó. Sí, no, la verdad que fue una pena lo del miércoles porque cayeron esas gotas a la hora que estaba sentenciada en la calle y eso un poco condicionó el resto del día y ya pues el miércoles santo en Cádiz pues prácticamente lo perdimos en este año debido a las inclemencias meteorológicas. Y el Jueves Santo pues ocurrió lo mismo con Oración en el Huerto, pero sí es verdad que dentro de lo que cabe el resto de las hermandades pues pudieron hacer su estación de penitencia de una manera más o menos normal. Pues sí, dime Ángel. No, que vamos a ir, dentro de la mala suerte de la lluvia, sí tenemos que alabar, creo yo, y de agradecer el buen sentido que están teniendo las cofradías desde hace años, ¿no? Ese espíritu de conservación y de prudencia. Es decir, cada vez son más raros casos como los que le ocurrió a Sentencia. Es decir, y no es solo la cuestión de las mejores predicciones meteorológicas en cuanto a tecnología y demás, sino la concienciación que hay de evitar esos sustos, esos chaparrones y demás. Y, hombre, los que tenemos cierta edad, sin ser excesivamente mayores, si recordamos lluvias, pero y chispeando, se salía a la calle. Y se salía sin ninguna conciencia de estar haciendo nada malo, ni nada, digamos, de poner en riesgo patrimonio, bordado, etcétera, etcétera. Hoy en día yo creo que eso ya se ha consolidado, ha costado sus años, pero bueno, ya... Yo recuerdo ahora mismo un chaparrón a una cofradía vinculada también con Cayetano del Toro, que era Ece Homo, que un martes santo salió a la calle, cayó un chaparrón y le cayó en la misma puerta al señor del Ece Homo, metieron el paso dentro rápidamente. Además recuerdo aquella situación y que además esta casa lo estaba emitiendo en directo y la cofradía obviamente después no salió a la calle y ya no llovió en toda la tarde. Eso es mala suerte. Sí, esas cosas ocurren y de hecho pues el miércoles es un ejemplo de ello. Se es conservador porque lo que tienes entre manos debes de mantenerlo y preservarlo, pero a lo mejor a pesar de los partes después no llueve prácticamente en todo el día. Entonces es que la verdad que es complicado en ese tipo de situaciones qué decisión tomar, porque si sales y te arriesgas te puede pasar algo que no quieres que te pase, pero en cambio si te quedas en casa y después no llueve, pues la verdad que te fastidia bastante. Sí, pero sí ha habido, creo, Miguel, que sí ha habido una evolución en los años. Es decir, yo recuerdo, aparte de los sustos de llover y demás, que yo creo que todos los de mi edad lo recordarán perfectamente. Antes, un hermano mayor, una junta de gobierno, pero antes se personalizaba más en el hermano mayor, o sea, que decía no salir a la calle porque hay riesgo de lluvia. Eso no es que hubiera una presión, es que era un problema personal para él muy, muy, muy gordo. Es decir, luego no llovía y demás. Y yo creo que realmente se ha evolucionado hasta verlo con la naturalidad. Es decir, bueno, estamos en primavera, es decir, el tiempo es inestable por definición. Y si una junta de gobierno con un pronóstico incierto o de riesgo decide quedarse, ya no hay la tragedia que había hace unos años, ¿eh? Eso estoy seguro que los de mi edad y más mayores, por supuesto que lo recuerdan. Hoy en día, el que decide salir y le sorprende, bueno, pues también es verdad que hay reacciones más rápidas. No vemos los famosos plásticos que había, esas carreras, esa incertidumbre, que al final muchas veces esos intentos de evitar que se mojaran las cosas, esas prisas de última hora, bueno, pues estropeaban más, efectivamente. Bueno, se han ido implementando pues los protocolos de lluvia para recorridos en caso de lluvia, cortadas, demás. Bueno, se va mejorando las cosas como es natural, ¿no? Pues veíamos ahí una imagen de Jesús Yacente, de Francisco de Villegas, imagen que además, bueno, él talló también, por ejemplo, Cigarrera. La imagen de Cigarrera también es de él, aunque está después ya restaurada, ¿no? Pero y el San Juan de Dios de la Hermandad de la Santa Caridad. También es verdad, también es de Francisco de Villegas. Que está sin retocar. Es decir, quizás es la única imagen del escultor que se conserva tal cual se hizo, ¿no? Porque tanto el Cristo de la Salud de Cigarreras como
esta imagen, que es una maravilla del Cristo yacente, se retocaron las cabezas, las caras en el siglo XVIII. De hecho, en esta imagen se nota además perfectamente el arreglo. Y es una imagen que, si, hombre, da de sí, no solamente por su significación religiosa y demás, sino desde el punto de vista técnico, desde el escultórico. Es una imagen que realmente es hueca. Es decir, nosotros lo que estamos viendo con una sensación de relieve, de una anatomía muy bien realizada, de muy buena factura y demás, pero sin embargo, si la viéramos desde abajo, lo veríamos que es completamente hueca. Con lo cual siempre se agradece porque aligera de peso. Evidentemente Villegas, cuando la hizo, lo que menos se imaginaría es que luego iba a ir en esa urna magnífica, ¿no? Pero bueno, la realidad es que al cabo del tiempo, pues parece que lo hubiera intuido, que es una aligera mucho de peso a una urna que es una joya y que necesita mucho mimo para que siga luciendo en todo su esplendor, ¿no? Despacito ahora. Menos paso y aguantamos el freno. Menos paso. Aguantamos. Dejamos caer. Seguimos.
una marcha también fúnebre para esta Virgen de la Soledad, en este caso dedicada a un Cristo, no a una Virgen. Efectivamente, era Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono, dedicado al Cristo de la Hermandad del Cerro de Sevilla, y la marcha del compositor es Francisco Herrera. Yo creo que también una marcha muy relacionada con la Semana Santa, como hablábamos el otro día también de Amarguras. Antes escuchábamos en la salida a Virgen del Valle, Soledad dame la mano, que también es una marcha que también musicalmente es preciosa y que cuando uno lo escucha inmediatamente yo creo que se evoca a cualquier día de la Semana Santa, ¿no? Es esos momentos que te dejan unas cofradías en la calle y en que la música es tan prioritario, tan fundamental como cualquier otro elemento de la cofradía en la calle. Sí, además, decía Ángel con anterioridad y que, hombre, que el Santo Entierro es una cofradía que ahora mismo está intentando seguir una línea, seguir con un cierto criterio e ir a algún lado con sentido. Y en el tema de la música yo creo que es fundamental que lo haga. Por lo menos a nivel musical, la banda que acompaña a la Virgen es una banda que de un reconocido prestigio bastante acreditado, que es la banda del maestro Julián Cerdán, de Sanlúcar de Barrameda. Y lo que sí sería bueno, que tanto se recupere el patrimonio que tiene a nivel físico, pero también patrimonio musical que me consta que la hermandad tiene, ¿no, Ángel? Sí, hombre, evidentemente es una hermandad que por su momento, por su estética y lo que representa, pues prácticamente es natural que el repertorio musical sea sobre todo música 19, principio de 20, pero de un tono fúnebre, de lo que fueron los grandes compositores, los grandes compositores de bandas militares que tan buenas obras le dieron a la Semana Santa en general y a la de Cádiz en particular. Me consta que existe una marcha dedicada a la Virgen de la Soledad que ha permanecido durante muchos años, digamos, oculta o sin tocarse en uno de los archivos de la ciudad, y que espero que próximamente pueda reestrenarse, porque hablaríamos prácticamente no de estreno sino de reestreno, porque ha estado tantos años sin ser interpretada que creo que sería otro nuevo elemento y una sorpresa. He podido ver la partitura y es de muy buena calidad, para lo que es el patrimonio de la ciudad, insisto, no solamente de cada cofradía en particular, es que siempre hablamos de las marchas dedicadas a una cofradía, es decir, es que eso repercute en todas las demás. Es decir, si hablamos de la marcha Ceomo de Escobar, no es solo de Ceomo, es que es patrimonio de todas las cofradías de la ciudad.
después avanzaba la Virgen de la Soledad, Miguel Ángel, con una bonita marcha también. Sí, con la marcha Iniesta de José Martínez Peralto, una marcha muy clásica que se escucha poco, pero de una gran belleza. Recuperando ese patrimonio musical, como decíamos Ángel, Miguel Ángel también es muy importante esas composiciones, elegir un buen repertorio de marcha, y ya no solo en la calle, sino también a la hora, por ejemplo, de celebrar una función principal, lo importante también que es elegir la liturgia para ese día, sobre todo los cánticos que acompañan a esa función, por ejemplo, ¿no? Que también ahora también se cuida mucho. Sí, poco a poco eso se va cuidando y me consta que ciertas hermandades incluso están con hermanos que son músicos o bien con personas externas componiendo lo que sería casi una misa dedicada a la hermandad, que antiguamente muchas hermandades tienen la gran suerte de tenerla, otras no, pero las que no lo tienen están intentando hacerlo ahora. Entonces, pues bueno, poco a poco eso se hace y ahora suena Matermea de Ricardo Dorado.
Accede al interior de la catedral el paso de María Santísima de la Soledad, titular de la Cofradía de la Soledad del Santo Entierro, y nosotros vamos a tomar un pequeño respiro, un descanso, nos vamos a publicidad y seguimos narrando, contando lo que ocurre en este Sábado Santo de la Semana Santa de Cádiz 2019.